vamos a hablar de dos temas, la inseguridad que vive el país y del debate presidencial que fue anoche. La pregunta es, ¿a qué se debió esa pérdida de seguridad en el Ecuador? Bueno, hay varias causas. Nosotros les llamamos las amenazas. Que justo estas amenazas son las que han aumentado. O sea, ha aumentado todas estas amenazas. Las más importantes, el narcotráfico, ustedes saben, es digamos, una influencia, una amenaza grande para nuestro país. La delincuencia organizada, que podremos comenzar sobre este tema también, que es importante. También está el terrorismo. Ya vimos casos de terrorismo, algunos casos, incluido lo que pasó con el candidato Villavicencio. También la economía ilegal. Vean cómo está ya dentro de la organización, dentro del gobierno. Todo está involucrado, penetrado por esta economía ilegal. Me refiero al lavado de dólares y otros elementos. Estos son los más importantes, los más de detalle por lo que se está dando la inseguridad. Y luego hay otros temas que podemos conversar que también son importantes, que es la crisis institucional. Hay una crisis del Estado, del gobierno actual, razón por la cual se han aumentado estos índices de violencia, llamémoslo así. Hay una debilidad del Estado, debilidad estructural, hay una debilidad en el manejo político, en el manejo de la gestión pública, que también podemos discutir. Hay una crisis política, hay debilidades en la administración de justicia. Esto se ve todos los días. Hay casos dentro de la policía, casos fuera, etcétera, pero hay muchos casos que también hay que tratarles. El otro tema también que ha influenciado mucho es las deficiencias en el sistema carcelario. Este tema de la inconstitucionalidad justo del Estado. Por eso hay que depurar estas instituciones, inclusive no solo es en instituciones del Estado, sino que está incluido, hay penetración dentro de las fuerzas públicas, de Fuerzas Armadas y Policía. Entonces eso es mucho más grave si están infiltrados estos elementos dentro de los responsables de mantener la seguridad del país. En eso está lógicamente el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el sistema de inteligencia, que prácticamente no ha funcionado como debe funcionar, que es uno de los elementos o uno de los ejes que llaman así, que más mal ha funcionado o no ha funcionado, que es el que tenía que evitar todas estas amenazas. Esto es importante conocer y es necesario tomar acciones lo más rápido. En el poco tiempo que le tiene el gobierno va a ser imposible, y después en el año y medio se podrá dejar las bases más importantes para sacarle al país de este gran problema, inconveniente y amenazas. Usted nombró al inicio de esta entrevista más o menos unos 6 temas que se deben tratar porque son de vital importancia. ¿Cuál de esos temas que usted mencionó es, es más valioso que todos los demás? Bueno, yo creo que uno de los más importantes es lo que yo le llamo la depuración institucional. Porque ¿Cómo si es que depuramos? ¿Cómo llegamos a la depuración? exacto, eso es lo que tiene, justo para eso es inteligencia, pero una inteligencia real, precisa, oportuna, es la que tiene que determinar cómo se está manejando. Para esto hay tecnología, hay inhibidores de señales, hay un poco de elementos de comunicaciones, hay la tecnología de punta, inclusive ustedes conocen cómo se puede obtener información de los correos, de las comunicaciones, de las conversaciones, etcétera, y no solo dentro del país, sino con la colaboración externa. Esa es una forma de encontrar, pero tiene que haber definitivamente primero depurar las instituciones, porque si no se depura va a ser difícil trabajar y seguir adelante con este gran proyecto. Entonces, para esto se Claro, necesita. pero donde está el kit del asunto es depurar todos los órganos que tienen que ver con inteligencia e investigación. Es allí donde está el eje de la podredumbre, ¿no? Así es, justamente ahí tiene que hacerse un cambio, una reestructura, una institucionalización, inclusive crear organismos, ministerios, subsecretarías
dedicadas a este trabajo, inclusive en forma independiente, que es lo que está pasando ahora. Debe ser elementos independientes para que puedan hacer su trabajo con precisión y sin, digamos, afectarse y sin posiciones que vengan de ningún lado. Lo mismo el Y no tema sé, este, el de la UAFE, es otro tema que hay que corregir, que es el manejo de todo lo que es finanzas, la unidad de análisis financiero, que tiene que hacer el seguimiento de esos dineros, lo que llaman hacer un seguimiento del paso, del recorrido, de la ruta, de todo esto, para que logren obtener la información para proceder a realizar la depuración. sí, porque mire, coronel, a mí me llama tanto la atención que la gente civil pinchan teléfonos, hacen seguimientos, extorsionan. ¿Y qué pasa pues dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas? Y además, que no investigan todos los dineros que tienen en sus cuentas, los dineros que tienen en el exterior. Entonces, es decir, en este gobierno y en el anterior, en el de Lenín Moreno, se dejó hacer, se dejó destruir, se hicieron de la vista gorda y ahora estamos viviendo los resultados más nefastos de la historia del país. Así es, sí, eso está pasando en realidad, con todo esto que acabamos de conversar, el asunto de investigación, que se llama, las direcciones de investigación, de seguimiento, de inteligencia, todo eso no ha dado los resultados que queríamos, resultados esperados. Pues esto hay que exigirle tanto al gobierno actual como al nuevo gobierno que prepare y realice un equipamiento, un grupo de personas de buen nivel, con conocimientos, con voluntad, inclusive con una hoja de vida limpia, de tal manera que no pueda ser amenazado ni pueda ser, digamos, cooptado por estas grandes organizaciones. Esto hay que trabajar y aquí es bien interesante este tema que le voy a indicar. Se necesita liderazgo, se necesita fuerza, se necesita convicción, porque hay planes, hay documentos, hay un poco de elementos que he escuchado, inclusive los candidatos, planes que han presentado, pero no van a la parte práctica, a la acción, que eso es importante para producir los resultados, o sea, buscar objetivos muy bien establecidos dentro de un plazo.